Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero que podamos ver juntas cómo Dios capacita a una persona, cómo Dios capacita al cristiano, cómo Dios nos capacita a nosotras para vivir una vida de santidad. Y para eso vamos a ir al capítulo 8 del libro de Romanos y yo les voy a leer desde el 1 al 9. Pero si ustedes en sus casas tranquilas puedan leer capítulo 8 de Romanos del 1 hasta el 39. Ahí está la respuesta completa de cómo Dios nos capacita para vivir una vida de santidad. Pero antes me gustaría que juntas podamos hacer un repaso del capítulo 7 de Romanos. Decíamos que estábamos muertos con Cristo, juntamente con Cristo, y por eso el pecado ya no tenía poder sobre nosotras. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz. Él, siendo santo, fue a la cruz, pero en la cruz fue el único momento donde Él cargó con nuestros pecados. ¿Para qué cargó con nuestros pecados? Para que nosotros podamos ser libres. ¿De qué? Libre de la condenación de la ley. Que la paga del pecado era la muerte. Entonces cuando Cristo muere, cuando Cristo carga con mis pecados en esa cruz, paga mi condenación, yo también muero con Cristo y saldo esa deuda en Cristo Jesús, que lo que me correspondía pagar a mí por ser pecador, Cristo ya lo pagó. Y cuando Cristo resucita, yo resucito juntamente con Cristo. Y ahora ya no estoy bajo condenación, sino que estoy libre. ¿Libre de qué? Libre de la condenación, libre de la muerte, libre de la esclavitud del pecado. Porque el pecado nos hace esclavos. Ahora veamos cómo podemos vivir una vida de libertad, o sea, cómo podemos vivir una vida en santidad. Y dice, el capítulo 8 de Romanos dice, viviendo en el Espíritu. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es importantísimo este capítulo porque dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, solo para los que están en Cristo Jesús. O sea que el verdadero cristiano no tiene condenación alguna porque Cristo ya pagó con mi condenación. Pero dice ¿y cómo nos damos cuenta que somos cristianos? Porque dice, los que no andan conforme a la carne. Esos son los que no tienen condenación, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu de Dios que mora en nosotros al aceptar a Cristo Jesús. Y dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús me ha librado del pecado y de la muerte, que lo que hablábamos, que lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, ¿cómo nosotros podemos ser justificados? ¿Cómo nosotros podemos ser libres de la muerte y del pecado? Porque Dios, en su plan, decidió enviar a su Hijo Jesús. Y fíjense que dice, en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué en semejanza de carne de pecado? Porque Él no conoció pecado. Entonces pues dice, en semejanza de carne de pecado. Condenó al pecado en la carne. O sea, después cuando Cristo Jesús llega realmente a la cruz, ahí sí Él carga con los pecados de nosotros. Y sí, ¿por qué hace eso? En el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley, o sea, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, o sea, que podamos ser justificados y que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Para eso hizo Cristo Jesús eso, para que nosotros ya no vivamos para la carne, no vivamos para los deseos de la carne, no vivamos para el pecado, sino que ahora vivamos, sino que ahora seamos libres, sino que ahora seamos justificados para vivir para el Espíritu, para Dios. Y dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que ahí, en este versículo, hay algo tan importante. Qué bueno que podamos entender que si nosotros vivimos para la carne, si nosotros vivimos para nuestros deseos, los pecados a la corta o a la larga nos llevan a la muerte. Pero si nosotros vivimos para el Espíritu de vida, para el Espíritu de Dios, para Dios, vamos a tener vida y paz. Y yo creo que todas nosotras queremos vida y paz para nosotras, para nuestros hijos, para nuestros esposos, para las personas que amamos. Pero es importante entender que tenemos que vivir para el Espíritu, para Dios. Y es más, esto nos sirve para poder hacernos la siguiente pregunta. ¿Somos realmente cristianas auténticas o cristianos auténticos? Una manera de evaluar eso es viendo si yo digo que soy cristiana, pero realmente estoy viviendo para mis deseos, para lo que mi carne desea, o si estoy muriendo al pecado y estoy viviendo para Dios. Una persona que dice que es cristiana, pero al tiempo se aparta y empieza a caminar en adulterio, en fornicación, en hechicería, en envidia, y no vuelve, esa persona en realidad nunca fue cristiana. Esa persona en realidad nunca estuvo el Espíritu de Dios en su vida, porque Dios, cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, Dios ya nos hace libres. Nos hace libres de la condenación, nos hace libre de la esclavitud del pecado. Entonces, el poder del Espíritu de Dios que habita en nosotros nos ayuda a vencer a la carne, al vencer al pecado, porque Cristo Jesús ya lo hizo. Por eso dice que ya no vivo yo, sino que Cristo Jesús vive en mí, y es el Espíritu Santo el que me capacita y Él me da el poder para no vivir en esas cosas. Así que muchas veces nos preguntamos si una persona pierde la salvación. En realidad, si una persona dice que es cristiana y después vive una vida de pecado, en realidad nunca fue salva. Eso es lo que podemos ver, porque en el capítulo 8, versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, los que son auténticos cristianos, no hay condenación alguna para ellos. Y después en otra parte de la Biblia dice: los que perseveren hasta el fin serán salvos. Pero no es que nosotros hacemos buenas obras para poder ser salvos, sino que nosotros perseveramos porque ya fuimos salvos, ¿sí? Perseveramos porque ya fuimos libres, porque entendimos lo que hizo Dios por nosotros y lo que representa el Espíritu Santo en nosotros. Y entonces yo persevero porque entiendo, porque ya fui libre. Y después en el capítulo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, o sea, los cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que muchas personas pueden pensar que son cristianas, pero realmente no lo son. ¿Cómo podemos comprobar esto? De acuerdo a nuestra manera de vivir, de acuerdo a nuestros frutos. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Lo que hablábamos antes: adulterio, fornicación, hechicería. Eso lo podemos encontrar en Gálatas 5:19. Ahí están todas las obras de la carne. Así que, bueno, la respuesta
a la pregunta con la que comencé al principio, es cómo podemos vivir una vida de santidad, es con el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Y recordar que si verdaderamente el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotras tenemos el Espíritu de Dios, nosotras vamos a obedecer a Dios, vamos a vivir para Dios y vamos a ser cristianas auténticas y vamos a vivir en paz, porque para nosotras y para el verdadero cristiano no hay condenación alguna. Ay, perdón, justo comenzó la propaganda. Bueno, así que espero que pueda haber sido clara en este mensaje. Podamos examinarnos si realmente somos verdaderas cristianas, cristianas auténticas, que si verdaderamente estamos viviendo para Dios, si estamos venciendo los deseos de nuestra carne. Recordar siempre que la oración también es nuestra mejor herramienta. Así que te animo a que puedas vivir para Dios y que puedas tener paz, porque si tenemos el Espíritu de Dios en nosotras, tenemos vida y paz y salvación. No hay condenación en nosotras. Así que espero que este mensaje te sea de bendición y nos vemos la próxima.